Le decía entonces que el primer tema que usted tiene que manejar para dominar la forma de lectura de datos o la forma de dar respuestas en las primeras 40 preguntas del examen son los puntos. Usted sabe leer puntos, sabe de qué le están hablando. Muchas veces la gente dice, es que yo leo esto y no sé qué me están diciendo, claro, porque lee un punto y no ubica que eso es un dato, y es un dato muy importante. Bueno, entonces, hay básicamente 4 tipos de puntos. Primero que sí, el primer punto, el origen, que es el que tiene un nombre y apellido. El origen es simple y sencillamente la intersección de los ejes. Recuerde que este sería el eje X, ese es el eje Y. Aquí estamos hablando en un sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, entonces, ¿quién es el origen? El origen es donde se intersecan, es este punto acá. Cuidado, es que 0 es un número. No, ese es el 0,0. 0,0 es el origen. Ok, aquí no hay donde perderse. Este punto es único, o sea, no hay más orígenes, solo hay un origen. Pero sí van a haber muchos puntos de intersección con el eje X, con el eje Y, puntos en cuadrante, pero el origen es único. A veces se le dicen en una pregunta que una circunferencia tiene centro en el origen, o más adelante que el origen pertenece a la circunferencia, o en funciones que la recta pasa por el origen. O en rotaciones que se hace con respecto al origen, la rotación. Bueno, entonces ya sabemos que sea como sea, es esta posición. Recuerde que un punto es XY, son 2 coordenadas, es un dato doble. Bien, ¿qué sigue ahora? Puntos de intersección con el eje X. ¿Quién es el eje X? Es el eje horizontal, ¿verdad? Entonces, hagamos este eje horizontal en azul. Cualquier punto que usted ubique a lo largo de este eje horizontal, vamos a marcarlo, porque los ejes horizontales en realidad son rectas infinitas. Entonces, este eje horizontal, este es el eje X. Bueno, cualquier punto que usted ubique en esa posición, o sea, a lo largo de ese eje, tiene la forma X, 0. O sea, el valor donde corta el eje X, 0. Quiere decir que, por ejemplo, si yo vengo acá y coloco este punto acá, este punto aquí en 6, ese punto no es 6, ese punto es 6,0. Esa es la forma correcta de determinarlo. Y más adelante, una circunferencia tiene centro en 6,0. Si yo no tengo los dos coordenadas, no puedo terminar la ecuación de la circunferencia. Bueno, pero puede estar también de ese otro lado, ¿verdad? Se me ocurre que tenemos un punto que interseca acá en la coordenada 9, pero el punto sería menos 9,0, exactamente. Entonces, ese punto no es menos 9 es un número. El punto sería menos 9,0. Bueno, ahora, de igual manera, pero al revés, ¿verdad? El punto de intersección con el eje Y es un punto que se desarrolla, que se ubica a lo largo del eje vertical. O sea, estamos acá ahora, a lo largo de este eje vertical. Hagámoslo en rojo. Entonces, sencillamente, este eje vertical, acá está eje Y. ¿Ves? Cualquier punto que interseque al eje Y, o sea, que se ubique a lo largo de esa recta, tiene que tener la forma 0, Y. Entonces, por ejemplo, un punto que esté aquí en 4 va a ser, ¿no? 0,4. 4 ceros sería si es en el eje X. Pero en el eje Y es 0,Y, ¿verdad? En ese caso sería 0,4, pero puede estar aquí abajo también. Se me ocurre que está aquí en menos 5. Entonces, ¿qué sería? 0, menos 5, correcto, exactamente.
ves que, sí, claro, si un punto tiene a cero en una coordenada, significa que interseca en la otra. Porque si vale cero en la coordenada X, interseca el eje Y. Y si vale cero en la coordenada Y, interseca el eje X. Ajá, exacto. Sí. Ahora bien, ahora siguen puntos en cuadrante. Bueno, es que los cuadrantes ahora se van a numerar siempre de derecha a izquierda. Esa es la forma de definirlos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. En este caso, note que el primer cuadrante va a ser ubicado entonces, acá vamos a acercarnos. Cualquier punto que se ubique ahí está en el primer cuadrante. Bueno, pero entonces, ¿cómo se escribe ese punto? Ubiquemos un punto cualquiera, digamos que yo tengo este punto acá. Los puntos normalmente, y eso es importante, se identifican con letras mayúsculas. Aquí no lo hemos utilizado todavía, pero se utilizan letras mayúsculas. ¿Quién es este punto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, lo que va a hacer es proyectar ese punto sobre el eje X primero. ¿Por qué? Porque los puntos son X, Y. Y hacerlo después sobre el eje Y. Vea que es un ejercicio visual. La ubicación de un punto es un ejercicio visual. Tiene dos movimientos. Uno al eje X, ajá, y otro al eje Y. Entonces, en este caso, ¿quién sería este punto? Pues en X vale 9,3 exacto. Vea que ahora un punto que está en el primer cuadrante se diferencia de todo lo anterior de que no tiene ceros. Es que si tienen ceros, tiene que ser el origen o intersecciones con los ejes. Ujú, exacto. Ok, pasamos ahora al segundo cuadrante, que sería este. Pensemos en un punto, se me ocurre que está acá. Pues, ¿quién sería ese punto? Pues hacemos lo mismo. Ujú, leemos, ajá, en el eje X y después leemos en el eje Y, exactamente. Este punto de acá sería entonces menos 5,6. Note algo. Vea que ahora en el segundo cuadrante tenemos una variación con respecto al primero, al menos en términos de signos. En el segundo cuadrante la coordenada X es negativa. De hecho, cualquier punto que esté en el segundo cuadrante tendrá esa característica. La coordenada X va a ser.